¿Cuáles son las principales habilidades que tú necesitas para hacer una línea de carrera trabajando en el área de growth o producto dentro de una startup? Para responder esta pregunta, charlé con Kevin Vilcherres, ex Yape y ex Grow Hacker en multinacionales y actualmente CEO de Practica Ya. No solamente respondimos esta pregunta, sino también charlamos sobre cómo la inteligencia artificial impactará en las startups y los negocios, de qué forma puedes tú afrontar la burocracia en los corporativos y hacer que tus proyectos sean exitosos, y también cómo puedes aprender desde la universidad de manera exitosa. Así que si quieres aprender todo esto, nos vemos en el podcast. Muy bien, el día de hoy estoy con un gran amigo, Kevin Vilcherres. Bueno, Kevin, ¿quién mejor que tú para que te puedas presentar un poco de lo que haces y lo que has venido haciendo en estos últimos años? Y claro, nada, un gusto estar aquí contigo, Cristian. Realmente me emociona estar compartiendo un poco de lo que he venido aprendiendo en estos años. Bueno, yo soy Kevin, soy especialista en productos digitales y growth. Básicamente mi carrera ha tenido varios matices. Empecé en el mundo del emprendimiento y ahí es donde pude aplicar y aprender muchos de esos conceptos. Luego pasé a trabajar en el mundo corporativo, a una multinacional, y mi última experiencia que tuve en Yape también me ayudó bastante a comprender mucho más sobre estos temas. Y bueno, ahora sigo emprendiendo, volví al mundo del emprendimiento a nivel de creación de contenido y volviendo a retomar mi startup, también quiero sacarla adelante. Bárbaro, bárbaro, Kevin. Kevin, vamos un poco por ahí porque justo tú me dices que, bueno, te has desempeñado mayormente en lo que es producto, growth. ¿Cómo es el día a día de una persona que trabaja en estas funciones? Te lo digo porque cuando uno va a la universidad, pues uno estudia ingeniería industrial, administración, comunicaciones y ya más o menos te imaginas hacia dónde vas, pero creo que growth, creo que producto todavía es como no sabes qué es muy bien. Entonces, ¿cómo es el día a día de alguien que trabaja en eso? Buenísimo. Bueno, excelente pregunta. Primero, entender, digamos, los conceptos de tanto de producto y growth, ¿no? Empiezo por growth. Growth, digamos, es la mezcla de otros tres subconceptos, digamos. Ujú, Un profesional de growth tiene que tener tres principios y conocimientos claves. Primero, conocimientos del producto, ¿no? Porque a ti te pueden asignar cualquier producto. A mí me asignaron, por claro, ejemplo, programas de lealtad. Entonces yo tuve que empaparme mucho sobre cómo funcionan los programas de lealtad. Me asignaron productos de seguros. Yo tuve que aprenderme sobre estructuras y contratos, pólizas, etcétera, para claro. entender a profundidad el producto que me asignan y también entender un poco sobre la tecnología en la cual se va a montar el producto, ¿no? Está dentro de un aplicativo móvil, es una web, qué cosa es a nivel tecnológico producto. Entonces creo que por ahí es un principal principio, entender temas de producto. Segundo, temas de marketing, porque es importante el tema de optimizar los canales por los cuales estás llegando a tus usuarios y cómo se están enterando sobre ti y ver cómo puedes optimizar ello. Y tercero, el tema, y creo que es lo que te da a diferenciar como profesional, el tema de data, ¿no? Ujú, Tener todos estos conceptos a nivel, no solamente de data a nivel estratégico, sino también data a nivel digital, son otros conceptos bien importantes que tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Y para qué te van a servir tanto conocimientos de producto, de marketing y de data? Porque growth es eso, ¿no? Growth es empezar a experimentar y encontrar cómo crece el producto o el negocio en el cual tú estás, ¿no? Y para eso utilizas estos tres los pilares. conceptos y exacto. Bárbaro, Kevin. Y ahí un poco viendo por ahí, ¿qué habilidades técnicas, si quieres, vamos a llamarlo, porque bueno, las blandas las vamos a tocar ahora, pero qué habilidades técnicas tendría que dominar alguien que quiere trabajar en growth y producto? Habilidades técnicas principal, tema de data, ¿no? Porque digamos, estas empresas donde tú entras a trabajar son muy data driven, ¿no? Claro, Toman sus decisiones basadas en data y programas, digamos, Excel es el programa indispensable que debes saber y SQL, ¿no? Conceptos y hacer consultas y extracciones, ¿no? Y etcétera. Creo que son las dos herramientas que te ayudan de manera diaria, ¿no? ujú, También hay conceptos sobre herramientas de Digital Analytics como Google Analytics o Looker ok. Studio, ¿no? Que te ayudan más a una exploración de data a nivel digital y de experimentos que hagas relacionados a temas de marketing, ¿no? Creo que son herramientas indispensables que deberías saber y tenerlas aprendidas y aprendidas bien. Bárbaro. Entonces ahí, para recapitular, es SQL, temas de Excel, cerrado, Data Studio, bueno, que ahora es Looker Studio, si no me equivoco, y Google Analytics. Con eso Google son Analytics, cuatro. Bien, bárbaro. correcto. Entonces, bien.
Entonces ya para todos los que quieren ingresar al tema de Growth Data, ahí tienen las fijas de Kevin, que ya vamos a conversar un poco más sobre más cosas. Pero Kevin, justamente me parecía algo interesante porque normalmente uno cuando termina la universidad, uno Ujú, quiere y dice, bueno, voy ahora a una multinacional o a una startup o buscar algo de manera dependiente. Y luego de ujú, unos años tengo experiencia y ahora emprendo. En tu exacto, caso fue completamente lo contrario, porque exacto. comenzaste emprendiendo, luego piso corporativos, ahora vuelves a emprender. Entonces, coméntanos un poco cómo es ese camino, porque creo que hoy en día también se ha romantizado mucho el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, como que si no eres emprendedor, eres un fracasado y todo eso. Pero coméntanos un poco tu perspectiva, ¿qué aprendizajes te llevas de esas etapas? Ya, buenísimo, muy buena pregunta. De hecho, yo empiezo en segundo ciclo de la universidad eh, a hacer como mis primeros pasos de emprender, digamos, ¿no? Ujú. Vi un problema, como todo emprendedor, y lancé una solución, ¿no? Pero básicamente esto es un punto bien importante, ¿no? Yo inicio a emprender porque me gusta ayudar, ¿no? De hecho, Claro, tenía, digamos, ese concepto de poder, si hay algo que yo sé y que puedo hacer por los demás, encantado de poder hacerlo, ¿no? Es algo que digamos, me caracteriza y me gusta hacer, ¿no? Entonces, yo veía que muchas personas en la carrera de ingeniería, pues yo estoy en ingeniería de gestión empresarial, tenían problemas con cursos de matemáticas un poco avanzados, ¿no? Cálculo uno, cálculo 2, ¿no? Cursos un poco complejos para muchos, ¿no? Para claro. otros, sencillo, pero la gran mayoría Frío un poco. sí le costaba, digamos, esos cursos, ¿no? Entonces, empecé como a intentar ayudarlos de alguna manera. En un principio no lo veía como un emprendimiento, sino simplemente quería ayudarlos porque ni siquiera cobraba, ¿no? Ujú. Pero digamos en ese ciclo, que fue segundo ciclo, nos mandaron a leer el libro La estrategia del Océano Azul, digamos, ese era nuestro examen parcial. Es, eh, y me tocaba leer ese libro y me gustó bastante La estrategia del Océano Azul porque te habla de cómo diferenciarte en un mercado que ya está competido, ¿no? Por Ujú. ejemplo, y yo todos los conceptos que iba aprendiendo de ese libro lo iba aplicando en este Otro. emprendimiento que estaba creciendo. Ok. Exacto. Entonces, empecé a ver cómo yo me puedo diferenciar de lo que hay hoy en día. Por ejemplo, alguien que enseña cursos de universidad, hay muchos, hay academias, hay profesores particulares, YouTube también, o sea, matemáticas, por ejemplo, es algo bien tradicional, claro, es algo que ya se hace. Entonces, ¿cómo me diferencio, no? En principio me diferenciaba, uno, por generar comunidad, ¿no? Empecé a trabajar con grupos en Facebook, eh, a meterme a grupos que ya existían y a crear mis propios grupos, ¿no? Donde podía compartir contenido y las personas iban uniéndose, iban obteniendo bastante valor, ¿no? Y luego ellos mismos me empezaban como a escribir y a buscar, claro. ¿no? Para poder darles clases en sus sedes, ¿no? Las sedes de la universidad, pues eran tres Ok. sedes en ese momento, y ahí vi otra oportunidad de poder diferenciarme, ¿no? Es como, oye, yo puedo ir a tu universidad, yo puedo ir a tu sede, dentro de tu universidad yo te enseño, ¿no? Yo te enseño el curso, ¿no? A tu grupo y te doy un mejor precio y te doy materiales, etcétera. Entonces me iba diferenciando cada vez más, ¿no? Hasta que llega un tercer punto de diferenciación que es enseñar cursos de carrera, porque me di cuenta que tenía una buena retención, ¿no? Básicamente los que llevaban cálculo uno conmigo de asesoría y le fue bien, llevaban cálculo 2. Y Ok. luego me empezaron a preguntar, oye, ¿y no enseñas cursos así de carrera, no? Ujú. Y en ese momento no enseñaba, pero yo dije que sí, ¿no? Yo, ¿qué tan Claro, complicado puede ser este curso de carrera? Entonces me empecé a aprender y empecé, digamos, a enseñar, a enseñar, a enseñar, a enseñar. Entonces así empecé a enseñar cursos de sexto, séptimo, octavo ciclo y ahí es donde me doy cuenta que hay un problema más allá, ¿no? Porque también me empezaron a preguntar, Kevin, ¿y cómo hago para trabajar en una empresa? Porque para este curso me están pidiendo requisito que haga prácticas y yo no claro, sé, no tengo experiencia, etcétera. Y ahí vi un dolor bien, bien importante de estos estudiantes, donde ya me motiva, digamos, a hacer algo más. Para ellos, ¿no? claro. Y ahí es donde nace mi emprendimiento como tal, que hasta hoy en día he retomado, que es Práctica Ya, ¿no? Que básicamente intentamos ayudar y acelerar el proceso de inserción laboral de estos jóvenes universitarios, que es bastante complicado para muchos de ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde ya me motivo porque el problema era un problema bastante grande y ese problema a mí me llamó poderosísimamente la atención, y ahí empiezo como a buscar oportunidades, incubadoras, aceleradoras de negocio, ¿no? He tocado las puertas a muchas incubadoras. Estuve en 1551 de la San Marcos en un Ajá. tiempo, luego pasé a estar en Startup PC
y ahí aprendí un montón de estos términos, ¿no? De temas de producto, de growth. Entonces, todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando, lo iba aplicando, lo iba aplicando. Muchas cosas me funcionaron, otras cosas que no, pero ahí me iba generando yo la propia experiencia, ¿no? Y cuando terminé la universidad, que fue en el 2021, digamos que estuve viendo para dónde me voy. Yo quería seguir emprendiendo, me había enamorado de ese mundo. Y empecé como a hacer proyectos ahí, ¿no? A hacer proyectos ahí hasta que ya recibo como oportunidades, digamos, que me empiezan a tocar las puertas del mundo corporativo con propuestas y decido irme por ese camino, ¿no? Hasta Claro, hoy. Pero creo que me motivó mucho el problema que había encontrado y que sentía que yo podía hacer algo al respecto, ¿no? claro, claro, bien, Kevin. Y por ahí, pues, como tú me comentaste, o sea, por ahí te llegaban las ofertas a ti. Creo que uno cuando es egresado, al contrario, envía su CV como si fuera un volante a lo que caiga primero, pero ¿qué crees para ti que fue la diferencia entre, oye, digo, yo postulo a que te busquen? ¿Cómo fue ahí? ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, muy buena pregunta. De hecho, tengo mucha data de por qué pasan muchas cosas en temas laborales por el emprendimiento práctica ya. Y una de las principales razones por las cuales los jóvenes atribuyen a que no encuentran oportunidades laborales tan rápido es porque no tienen experiencia y las empresas sí las solicitan, Ujú, ¿no? Entonces, el cuestionamiento ahí es cómo me voy a obtener experiencia si no me están dando la oportunidad de poder ingresar a un trabajo, ¿no? ujú, Y mi solución ahí es, pues, consigue experiencia, ¿no? Es ujú. como, no te van a dar oportunidades si no tienen experiencia, y eso es una realidad, ¿no? Claro. Que esté bien o mal, esa es otra discusión, pero eso es lo que sucede. Entonces, como jóvenes, la recomendación es, empiezo a hacer proyectos, y ahí es donde yo empiezo como a ejecutar muchos más. Y creo que lo que a mí me ayudó bastante a poder tener oportunidades y no salir a buscarlas en esa primera etapa fue Ujú. porque ya tenía esa experiencia aplicándolo en mi proyecto y lo colocaba en LinkedIn, ¿no? Ok, Empecé a estructurar bien mi perfil de LinkedIn. Creo que fueron los dos drivers importantes que me ayudaron a tener ofertas de empresas importantes, ¿no? Es como no es que me llamaban como empresas que estaban creciendo, etcétera, sino que me llamaban empresas que realmente estaban buscando profesionales en growth, en ese momento que claro, no era tan común como hoy en día, claro. y yo ya tenía la experiencia, ¿no? Entonces ahí fue como un principal concepto, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? Tener experiencia y que la gente se entere que tienes experiencia, ¿no? Y para eso Comunicarlo, LinkedIn básicamente. sirve Claro. bastante, por supuesto. Claro, bien, bien, Kevin, ahí. Y bueno, ahí un poco yendo al punto, porque tú fuiste emprendedor primero, y pues como tú sabes, cuando uno emprende, o sea, los recursos son limitados, Sí, definitivamente, en tal tiempo y cual. en dinero. Sí. Entonces, cuando tú pasas a una multinacional o a una corporación, hay algo muy fuerte que yo también he podido ver, que es el tema de la Ujú. burocracia. Sí. ¿Cómo fue en tu caso, pues, chocarte contra ese muro de, oye, en un momento eres el director o el CEO y lo que tú dices es la ley, a pasar a otra fase que ya es, oye, burocracia, como que, no, envío un correo, no, que te falta algo. Entonces, ¿cómo manejaste esa situación también? Ese es un buen punto, ¿no? Y la resumo en una frase, ¿no? La burocracia se gestiona con sponsors. Básicamente ahí lo que tienes que hacer es conectar con otras personas que puedan ayudarte en tu proceso. Primero, identificar todos los stakeholders que participan en tu proceso. Por ejemplo, en Abbott es una compañía muy regulada, ¿no? Ujú, Está en el sector farmacéutico. Entonces, cualquier pieza a nivel de comunicación tenía que pasar distintas aprobaciones, ¿no? Que hay leyes donde no puedes mostrar a los niños menores de tantos claro, años que esto, que el copy no puede decir esto, que... Entonces hay mucha autorregulación de la propia compañía y eso hace que los proyectos terminen estancándose cada vez más, ¿no? ujú, Entonces ahí es importante primero entender cuál es ese journey de tu proyecto, ¿no? Cuáles son las etapas que va a seguir y quiénes interactúan en cada una de ellas y ver cómo los gestionas. Y la gestión más eficiente que puedes hacer es yendo a la persona que gestiona el proceso, ¿no? Y claro, ahí ya tú tienes que encontrar las maneras creativas de poder, digamos, entablar una relación con esas personas y que puedan ayudarte. Porque hay algo importante también es que si no te ayudan, tú tienes que tener como esa capacidad de poder ganarte a estas personas. En mi caso fue haciendo proyectos pequeños en conjunto con ellos que les beneficiaba un poco más a ellos que a mí, a mi área como tal. Pero eran proyectos, digamos, pequeños que le iba a ayudar y que a mí me iba a poder permitir demostrar que los proyectos digitales y de growth
que yo estaba ejecutando le iban a servir para su proceso, ¿no? Entonces Claro. creo que ahí me fui ganando también poco a poco la confianza y luego ya pues los proyectos empezaron a salir y los resultados se daban, ¿no? Porque hay algo importante que pasa en estos entornos donde hay mucha burocracia, es que a veces los resultados no se dan no porque hayan malos profesionales o no porque los proyectos sean malos, sino porque simplemente los proyectos están atascados y no salen donde deberían salir. Y eso Claro. me di cuenta, si tú empiezas a destrabar simplemente con alguna acción, van a terminar funcionando, ¿no? Entonces creo que por ahí fue un principal aprendizaje y lo resumo con esta frase, ¿no? La burocracia se gestiona con sponsors. Bárbaro, bárbaro, qué bien. Ahí, bueno, entonces, por ahí, ¿qué habilidades blandas también, hablamos ya hace un momento sobre las habilidades duras, pero qué habilidades blandas tú consideras también para poder trabajar en esto? Porque definitivamente en la universidad, como tú bien dices, por ahí puedes aprender SQL, Excel, pero esto no, esto se aprende en la cancha. ¿Cómo lo Tal cual. manejaste? Tal cual, tal cual. Bueno, primero hay una habilidad importante que es saber vender. Saber vender y saber vender tu trabajo y saber venderte a ti mismo, ¿no? Entonces creo que esa habilidad de comunicar es bien, bien importante y creo que a mí me la empezó dando emprender. Porque para Claro, emprender tú eres el de ventas, tú eres quien está en contacto directo con el cliente, tú eres quien empatiza, tú eres quien comunica. Entonces, esa experiencia a mí me ayudó a seguir desarrollando esa habilidad, digamos, de poder comunicar, ¿no? Por eso yo claro, insto a los estudiantes y que me alegra mucho que hoy en día lo estén haciendo y de hecho hay concursos universitarios que propician a los estudiantes a emprender. Y puede que sus emprendimientos en algunos casos no estén del todo bien estructurados, etcétera, pero lo están haciendo y están adquiriendo claro. habilidades que otras personas no lo están haciendo, independientemente si su emprendimiento termina resultando o no. Ujú. Pero están adquiriendo esas habilidades que le van a ayudar muchísimo, ¿no? Creo que la comunicación es bastante clave como habilidad para poder destrabar distintas cosas y relacionarte con las personas. De hecho, un libro que me ayudó bastante a esa relación con las personas es Cómo ganar Claro. amigos e influir en las personas. De hecho, yo lo recomiendo. A mí particularmente me ha servido para, no tienes idea de la cantidad de proyectos que he podido ejecutar gracias a los conceptos que se brindan ahí, que son muy prácticos, ¿no? Entonces, yo creo Claro. que habilidades comunicativas y habilidades de relaciones con las personas que van más allá de la comunicación, creo que son indispensables para desempeñarte en roles como estos. Bárbaro, que bien, solamente para poder complementar, definitivamente ese libro a mí también fue en mi vida un antes y un después, como Tal dato cual, tal curioso. cual. Ese libro fue escrito en 1936 y es el Así segundo es, libro más vendido en inglés después de la Biblia en Estados Unidos. tal Así que cual. para que hasta casi 100 años al día de hoy se mantenga esos conceptos, de verdad, todas las personas que sientan que el tema de las habilidades blandas no es su fuerte, de verdad, a ojos cerrados ese libro porque les puede Definitivamente, cambiar su vida. Bárbaro, bárbaro. Ya parecemos definitivamente. pastores ya acá en el Evangelizando canal. sobre relaciones interpersonales. Sí, así es, bien, que vamos ahora un poco a otra fase que también me has comentado, que es algo bueno, que hoy en día es una empresa que está creciendo muchísimo aquí en Perú, en Bolivia también, ya creo que está por allá, que es Yape. ¿Cómo Correcto. es un día trabajar dentro de Yape? Por ahí se sabe, bueno, de startups que, bueno, por ahí todo es un caos y todo, que no sabes cómo vas a crecer y todo, no sabes qué va a pasar. Pero creo que Yape es un poco diferente porque ya viene un poco del grupo de Credit Corp, un poco del apoyo de BCP, ya hay más procesos, ya hay más liderazgo. Entonces, ¿cómo es trabajar un día dentro de Yape? Es un día a día es bastante retador, digamos, porque tienes mucho que hacer en principio, ¿no? Hay Ujú. muchas cosas por hacer y digamos, dependiendo del rol que tengas, tú decides qué es lo que se hace, ¿no? Y tienes que cumplir metas, tienes que cumplir tiempos, tienes que cumplir procesos. Entonces, hay un punto bien importante, lo que tú dices, ¿no? Que es una startup corporativa. Entonces, Claro, la diferencia de una startup, digamos que la startup corporativa, si bien es cierto, tienes libertad para decidir distintas cosas, hay otras cosas que ya están establecidas y ya son procesos que tú tienes que cumplir. Por claro. ejemplo, en el equipo de producto, lo que tienes que cumplir sí o sí, y si no cumples, tu proyecto no sale, y no va a salir por más que tu proyecto, tú seas del equipo de producto y generes los ingresos de la compañía. ¿Ya? Por ejemplo, tienes que cumplir todos los puntos que te da el equipo de experiencia, por Claro. ejemplo, porque Yape cuida bastante su experiencia hacia el cliente, ¿no? Si lo dudaban, créanme que realmente Yape se toma muy en serio el proceso de experiencia, y si tú como producto no cumples con todos esos parámetros que te coloca el equipo de experiencia, tu producto no termina saliendo. Entonces, hay procesos adicionales, digamos, que tú tienes que entender y tienes que saber
también llevar, ¿no? Es bastante bonito, bastante interesante porque yo he podido aprender mucho sobre experiencia sin ser del equipo de experiencia, por Claro, justamente estar relacionado con estas áreas, ¿no? He podido aprender mucho sobre diseño, ¿no? Porque en mi equipo había diseñadores de servicios, ¿no? Los famosos claro. service designers, que te ayudaban con todo este proceso de realmente empatizar con el usuario. Su trabajo era asegurarse que el producto esté alineado con las necesidades del usuario. Entonces, es un punto bien, bien importante esta mezcla de startup corporativo, ¿no? Porque tienes la libertad, la cercanía con el usuario, pero también tienes procesos por cumplir, ¿no? Entonces, creo que es una experiencia bien interesante para poder aprender. Muy buena. Y también, bueno, sé que has estado en el proceso de Yape, sé que es muy retador y para ahí todas las personas que estén interesadas en aplicar en un puesto a Yape, ¿qué recomendaciones tienes para ellos? Yo creo que tienen que estar atentos a la cuenta de LinkedIn, de hecho que por ahí se postean ofertas laborales, o a las cuentas que están tercerizando las posiciones, ¿no? En este caso, la consultora es Talent to Win, que Ujú. es la que se encarga, digamos, o en ese momento, no sé si ahora seguirá haciéndolo, eh, pero ahí pueden como encontrar las redes oficiales de Yape también. Eh, Creo que LinkedIn deberían usar, ¿no? Sí o Todos los sí. días, esos días. Conectar también con personas, porque he visto, por ejemplo, gerentes del propio Yape que postean ellos mismos las ofertas a través de su LinkedIn personal, ¿no? Entonces creo que por ahí también se pueden enterar de las oportunidades que pueden haber. Bárbaro, bárbaro. Ahí justo lo que dice Kevin, fundamental el tema de LinkedIn, creo que es una de las redes profesionales más potentes, si no es la más potente del mundo. Y así como dato random, justo hoy día yo terminaba de hacer mi bench ahí de ver todo de Kevin y se cae LinkedIn. O sea, nunca en mi vida se me ha caído LinkedIn y hoy día estamos grabando 6 de marzo del 2024, se cae LinkedIn, así que día memorable Sí, cayó. para las redes sociales. Ayer fue Facebook, Instagram y hoy día LinkedIn. Bueno, mañana no sabemos qué será, pero bueno, aquí seguimos. Y Kevin, justo también quería abordar un poco Sí, la parte, porque también es sabido que has dictado cursos. sí. Bueno, desde la universidad has comenzado dictando, por lo que me has comentado, ahora ya por ahí en otro rol. Kevin, ¿cómo tú ves el futuro de la educación desde el lado de growth, desde el lado de producto? No sé si algunos dicen que se ve es la evolución un poco de marketing ya con más data, pero ¿cuál es tu perspectiva de esa área que se está dando? Yo creo que, digamos, hay conceptos que siempre van a estar de moda, ¿no? Ujú, Y a veces la moda va a pasar. Por ejemplo, en un momento se puso de moda todo el tema de agilidad, ¿no? ujú, Había sí, muchos Agile Coach, Scrum Masters, etcétera, y posiciones ligadas a la agilidad, pero hoy en día es muy raro verlas, ¿sabes? ¿No? sí, Digamos que ese hype ya pasó. Ahorita todos son growth. Grow tal cosa, claro, grow esto, grow aquello, grow etcétera, ¿no? ujú, Todos son growth, ¿no? claro, No sé qué es lo que vendrá. Ahora estamos bastante con el tema de inteligencia artificial, que creo que por ahí hay una tendencia importante y si están como pensando en entrar al tema de productos digitales y todos esos temas, creo que la inteligencia artificial va a ser un punto bien, bien importante y sí es una tendencia que se va a materializar cada vez más, ¿no? Entonces, a nivel de educación, yo creo que lo que deberían estar ahorita aprendiendo son justamente estos, temas de inteligencia artificial y temas de automatización, ¿no? Y automatización con inteligencia artificial, pues digamos que es un golazo. Y de hecho hay claro, startups ahorita que están empezando a trabajar proyectos de automatización con inteligencia artificial para temas de ventas, para temas de atención al claro. cliente. Entonces, yo creo que por ahí, a nivel de conocimientos, es algo que deberían ahorita estar aprendiendo. Bárbaro, bárbaro, Kevin. Y por ahí, para todas las personas que quieren comenzar en growth, por ahí, ¿qué Ujú. cursos o qué recursos o qué libros como Buena un paso pregunta. para poder iniciar? O sea, te cuento, yo he tenido tres ascensos en menos de un año y medio Ujú. en internet. Y yo lo atribuyo a un libro, ¿no? Y les voy a decir cuál es. No, no lo Ese digamos, libro, no lo digamos, no lo digamos. No se queda o para la no lo parte decimos, no lo decimos. o No, ya. ya lo decimos, O, ¿para o va qué? para Premium, que Para se premium, suscriban. ese es para premium, para Only, para Only. El libro se llama Hooked, es de Nir Eyal, y es un libro, digamos que es la Biblia en generar estrategias de retención, ¿no? Y para mí, y eso es opinión personal, Ujú, la retención es lo que te da el crecimiento, ¿no? ok, Entonces, yo he desarrollado bastantes proyectos de retención. De hecho, muchas veces cuando hablas de growth, muchas personas asocian growth a marketing digital, a optimizaciones de buscadores, etcétera, pero en realidad Grow va mucho más allá, ¿no? Y parte del principio que tu producto debe tener el fit con el mercado específico, en el famoso Pro Market Fit.
Claro, Y una vez que tienes Product Market Fit, ¿qué es lo que sigue? Bueno, primero defines cuál es la métrica de crecimiento, pero tienes que validar si realmente tienes la retención suficiente para empezar a hacer growth, ¿no? claro. Entonces, generar estrategias de retención es el primer paso, en opinión personal, para empezar a hacer growth. Y este libro, digamos, son las bases de por qué las startups de ese momento en el cual se escribió, que hoy en día siguen creciendo, ¿por qué crecen? ¿No? Porque tienen buena retención. Es básicamente porque generaron un hábito de las personas con el producto. ¿Y cómo generas un hábito de las personas con el producto? Ya, eso está en el libro, ¿no? Así que yo creo que ese es un buen libro para aprender sobre estrategias de retención. Otro libro, digamos, que es Las bases, más estratégica, es el libro verde de Growth Hacking de Sean Ellis, digamos que es el Ujú. papá Claro, de Growth, ¿no? Ese, digamos, ese libro que todos deberíamos leer. Y a nivel, digamos, de contenidos, hay mucho contenido, digamos, en Internet. Estos podcasts, por ejemplo, hace rato en la tarde me dio una llamada una amiga preguntándome por recursos de Growth, de chicos que quieren claro. aprender. El primer video que le pasé es el de tu canal, ¿no? Ah, Me pareció ya, muy interesante la claro. conversación que tuviste también Muchas gracias. con el amigo Braulio. Creo que los podcasts están como saliendo hoy en día y son bien prácticos, bien consumibles. Hay un montón de podcasts en ese sentido. Está Era Digital, está Startupeable, ¿no? Claro. Etcétera. Entonces creo que hay bastantes recursos como para poder hacer. Y bueno, en mi caso también, yo estoy como sacando, como te había comentado ahí, detrás de cámaras, Y claro, mi canal de YouTube para dictar cursos de growth, conceptos de growth, bases en mi canal de YouTube, que pueden encontrarme como Kevin Edinson. Entonces ahí también voy a estar como dictando lo que yo considero que es growth, que es mucho más allá que optimizar pauta, pues. O sea, es como claro. realmente hay mucho más allá eh, eh, y que creo que les va a salir bastante. Bárbaro, bárbaro, Kevin. Bueno, Kevin, bueno, ya para ir cerrando con este bloque, algo que definitivamente sí o sí tenemos que hablar es sobre inteligencia artificial, que es algo que ha cambiado un poco desde el 2023, el tema de growth y marketing también. Tal cual. ¿Qué crees tú que se viene para los profesionales de growth con la IA? Uy, creo que se viene bastantes cosas. De hecho, ahorita yo estoy haciendo de hecho un curso cortito de Growth y de hecho me Ujú. estoy apoyando bastante, primero en ChatGPT, creo que es Claro, lo básico que queríamos saber, esta herramienta conversacional. ¿Para qué me ayuda a mí particularmente, por ejemplo? Para resumir textos en palabras sencillas, ¿no? Por ejemplo, yo leo, empiezo a redactar, pero a veces, como digo, como trato de que las personas, digo, oye, este texto me van a entender las personas, entonces le coloco claro, a ChatGPT y le digo, oye, redáctame esto, resúmeme esto en palabras más sencillas. Y ok, me lo da, y no, obviamente no me lo da completo, pero me da gran parte y yo voy ajustando algunas cosas y me va ayudando bastante como a pensar, digamos, porque si no voy a estar como claro, pensando "Uy, cómo le doy vuelta, etcétera", pero ya me da como ideas, entonces me claro. va lanzando como pequeños salvavidas. Creo que por ahí es importante aprender a dominar eso. Hay otras herramientas como muy potentes. Hay herramientas, por ejemplo, que te ayudan a hacer un proceso de research importante, ¿no? No, Ujú. se me van los nombres, pero ahí si quieres te las paso Claro, ahí lo por dejamos en la internet. descripción. Ajá. Que hay herramientas, por ejemplo, que tú colocas sobre un tema en particular y le dices, por ejemplo, búscame startups que están resolviendo el problema de tal, y te da noticias, te da Ah, como benchmark, te ayuda con ese proceso de exploración, este, cuando tú estás emprendiendo algo o queriendo hacer algo distinto para tener como referencias, creo que es una herramienta bastante importante. Hay otras herramientas, por ejemplo, donde tú le colocas, digamos, qué es lo que quieres hacer y te da como si tú hicieras el diseño de una landing page o el diseño de claro, una plataforma en Figma, por ejemplo. Lo claro, hace esta herramienta con inteligencia artificial en claro. algunos clics, por ejemplo. Entonces, yo creo que por ahí toca explorar, hay herramientas de todo, ¿no? Por ejemplo, herramientas para generar IA generativa, Ujú. generar imágenes. Ahora, por ejemplo, lo que va a sacar Los videos también. exacto, ¿no? Esa herramienta para sacar videos. ¿No? Creo que va a ser un boom importante y debemos estar como bien actualizados con estas tendencias. Así que bárbaro. Bueno, Kevin, muchas gracias ahí por todo lo que nos has aportado. De verdad, ha estado muy bueno este capítulo. Sé que va a sumar muchísimo. De verdad, espero tenerte en una parte 2 compartiendo más sobre tu emprendimiento, sobre Practica Ya, también todos los proyectos que vengas desarrollando. Así que nada, que vamos a ir con la última pregunta, que es algo que le decimos a todos los Dale. invitados. ¿A qué persona te gustaría invitar a este podcast y por qué?
¿Qué mensaje sientes tú que tiene que transmitir? Solamente es una persona a la cual podrías invitar. Uy, tengo ahí varias personas, pero si me tuviera que quedar con una sola, invitaría a Jonathan Martínez. Él actualmente trabaja como Senior Business Planner en Auna y ese Ujú. pata es súper capo. De hecho, él trabaja muchos proyectos de retención, ¿no? Y conversamos a cada rato con él. Él también es co-founder de Practica Ya y con él he hecho Ah, bárbaro. proyectos increíbles. Durante esos años, yo te diría que él tiene mucho que aportar y desde su conocimiento profundo en data, porque él sí Ujú. está bien especializado en tema de data, sabe mucho sobre estrategias de producto y sobre estrategias de growth. Yo creo que va a aportar bastante valor a la comunidad. Bárbaro. Entonces, bueno, ahí te esperamos para un siguiente capítulo ahí con él más. Y nada, Kevin, muchas gracias por todo. Espero que estés muy bien. Y a todas las personas que les gustó este capítulo, no se olviden recomendarnos. Y finalmente, Kevin, ¿cómo te encuentran en redes sociales, en LinkedIn, en tu canal de YouTube también, que sé que vas a sacar? Sí, me pueden encontrar como Kevin Edinson en todas las redes, @Kevin Edinson. Bueno, menos en TikTok porque ahí paro cantando. Pero en Contenido, LinkedIn, ya. en YouTube, y en todas las redes me encuentran como Kevin Edinson. De hecho, ahí voy a estar como subiendo bastante contenido ya orientado a temas de product management y growth. Bárbaro. Listo. Entonces, ahí como Kevin Edinson lo pueden encontrar. Y bueno, Kevin, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Gracias por la invitación, Cristian. Gusto.